Estas 20 estrellas de Hollywood eran perfectas hasta que el espejo se volvió su peor enemigo. Cirugías desastrosas, enfermedades devastadoras y rostros que el tiempo destrozó sin piedad. Lo que verás hoy no son simples cambios, son transformaciones que ni los fans pudieron aceptar. Detrás de cada sonrisa hay una historia que duele, y detrás de cada arruga, una lección que Hollywood jamás quiso mostrar. Mira hasta el final, porque cuando veas el número 7, entenderás que la fama no envejece, se desintegra. Suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más real del glamour. Number 1. Goldie Hawn. Nacida el 21 de noviembre de 1945 en Washington, D.C., Estados Unidos. En los años 70, Goldie Hawn era el rostro de la felicidad americana. Su risa espontánea y su energía juvenil la convirtieron en una de las mujeres más queridas de Hollywood. Ganó un Oscar muy joven y, a diferencia de otras estrellas, se negó a seguir el molde. Prefería improvisar, producir sus propias películas y mantenerse fiel a su sentido del humor. Lo que pocos saben es que, en los 90, Hawn cayó en una profunda depresión. A pesar de su imagen alegre, confesó años después que el éxito la había dejado vacía. Durante más de una década desapareció casi por completo de la industria y se dedicó a estudiar meditación y neurociencia aplicada a la felicidad. Fundó una organización para enseñar atención plena a niños, una faceta que casi nadie relaciona con la rubia risueña de antaño. Cuando reapareció en público, el cambio físico fue evidente. Los retoques y el peso de los años transformaron su rostro hasta hacerlo irreconocible para muchos. La actriz lo asumió con ironía. Decía que, si el mundo la recordaba por su juventud eterna, era su problema, no el suyo. Su historia tiene un doble reflejo. Por un lado, la eterna chica dorada, que intentó detener el tiempo. Por otro, la mujer que lo entendió demasiado tarde. Goldie Hawn sigue sonriendo, pero ya no para las cámaras. Lo hace para sobrevivir a ellas. Number 2. Val Kilmer, nacido el 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, Estados Unidos. Durante los 80 y 90, Val Kilmer era la definición del carisma. Fue Iceman en Top Gun, Jim Morrison en The Doors y Batman en Batman Forever. Su talento era indiscutible, pero su reputación en los rodajes también. Se decía que era perfeccionista hasta la obsesión, un actor tan brillante como difícil de soportar. Lo que casi nadie sabía es que esa exigencia escondía inseguridad. Kilmer provenía de una familia profundamente religiosa y pasó años luchando entre su fe y la superficialidad de Hollywood. Después de rechazar papeles millonarios, se retiró parcialmente del cine para dedicarse a proyectos teatrales que casi nadie vio, convencido de que el arte debía doler. En 2015, la tragedia lo alcanzó. Fue diagnosticado con cáncer de garganta, una enfermedad que destruyó su voz, su herramienta más poderosa. Durante años ocultó su estado, evitando apariciones públicas mientras se sometía a cirugías que dejaron su rostro irreconocible. Su reaparición en el documental Val sorprendió al mundo. Hablaba a través de una inteligencia artificial entrenada con grabaciones de su propia voz. Lo que parecía el final se convirtió en un renacimiento. Ya no era el galán perfecto, sino un hombre que había sobrevivido a sí mismo. Val Kilmer demostró que incluso en Hollywood, donde la imagen lo es todo, la vulnerabilidad puede ser la forma más pura de inmortalidad. Number 3. Brendan Fraser, nacido el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Estados Unidos. Durante los 90, Brendan Fraser fue el héroe que todos querían ver en la gran pantalla. Tenía la fuerza de un actor de acción y la inocencia de un protagonista de comedia. Películas como George of the Jungle y The Mummy lo convirtieron en un ícono. El hombre perfecto que combinaba humor, carisma y un físico impecable. Pero detrás del éxito había una historia de dolor físico y emocional. Fraser sufrió múltiples lesiones durante las escenas de riesgo. Pasó por varias cirugías de espalda y rodillas,
y su cuerpo comenzó a colapsar. A la par, enfrentó un divorcio complicado y, en 2003, reveló algo que había callado durante años. Fue víctima de acoso sexual por parte de un alto directivo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Esa confesión lo marcó. Su carrera se detuvo casi por completo. Hollywood le dio la espalda y su aspecto cambió drásticamente. Subió de peso, perdió la confianza y durante un tiempo desapareció del radar mediático. Muchos pensaron que estaba acabado. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado. Con The Whale, Fraser regresó interpretando a un hombre roto y solitario, un papel que reflejaba su propia experiencia. Ganó el Oscar y al recibirlo, lloró con la voz temblorosa de quien había sobrevivido a la industria y a sí mismo. Brendan Fraser envejeció ante los ojos del público, pero lo hizo con una verdad que pocos actores se atreven a mostrar: la belleza del fracaso y el coraje de volver a empezar. Number 4. Uma Thurman, nacida el 29 de abril de 1970 en Boston, Estados Unidos. En los 90, Uma Thurman se convirtió en un símbolo de elegancia enigmática. Su papel en Pulp Fiction la catapultó al estrellato y su colaboración con Quentin Tarantino en Kill Bill la inmortalizó como una de las figuras femeninas más poderosas del cine moderno. Su belleza no era convencional, era fría, precisa, casi hipnótica. Hollywood la adoraba porque parecía intocable. Lo que pocos sabían es que esa imagen de control absoluto ocultaba años de abuso y manipulación. En 2018, Thurman confesó que fue víctima de Harvey Weinstein y que, durante el rodaje de Kill Bill, sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Tarantino, según reveló, la convenció de hacer una escena peligrosa que terminó dejándola con secuelas en el cuello y las rodillas. Desde entonces, su relación con la industria nunca volvió a ser la misma. Las apariciones públicas de Uma comenzaron a ser más esporádicas, y su rostro, marcado por los años y algunos retoques, reflejó una tensión constante entre el pasado y el presente. Cuando en 2015 reapareció con una apariencia distinta, los medios la acusaron de haberse operado. Ella respondió con ironía: "No me operé, me sentí descansada. Tal vez deberían intentarlo ustedes". Su historia no es la de una actriz que envejeció mal, sino la de una mujer que sobrevivió a un sistema que envejece peor que sus protagonistas. Cada arruga en su rostro parece un recuerdo, y cada silencio, una victoria contra un Hollywood que intentó borrarla. Number 5. Sharon Stone, nacida el 10 de marzo de 1958 en Meadville, Pensilvania, Estados Unidos. Sharon Stone fue durante los 90 el símbolo absoluto del deseo y el poder femenino. Su interpretación en Basic Instinct redefinió la sensualidad en Hollywood. Una mirada, un cruce de piernas y el mundo entero se detuvo. Inteligente, carismática y dueña de una presencia magnética, se convirtió en una de las actrices más cotizadas del planeta. Pero la cima no fue eterna. En 2001, Stone sufrió un derrame cerebral que casi le cuesta la vida. Estuvo 9 días en el hospital y más de 2 años recuperándose. Durante ese tiempo, perdió la memoria parcial, su capacidad de hablar con fluidez y, sobre todo, su posición privilegiada en la industria. Mientras se curaba, los estudios dejaron de llamarla. En entrevistas posteriores confesó que nadie en Hollywood tiene tiempo para esperar a que te cures. Al regresar, su imagen había cambiado. Las secuelas del accidente, sumadas a los años y a los retoques inevitables, transformaron el rostro que había sido sinónimo de perfección. Las cámaras que antes la adoraban ahora se enfocaban en su edad. Sin embargo, Stone se negó a rendirse. Publicó un libro autobiográfico en el que reveló los abusos, las traiciones y las presiones que soportó por mantener la fama. Hoy, Sharon Stone es una voz firme contra el sexismo y la crueldad estética de Hollywood. Ya no busca ser la más deseada, sino la más libre. Su rostro, marcado por la experiencia, es testimonio de algo que pocos logran entender. La verdadera belleza no se pierde,
se transforma en coraje. Number 6. Cameron Diaz, nacida el 30 de agosto de 1972 en San Diego, Estados Unidos. Durante los años 90 y principios de los 2000, Cameron Diaz fue la encarnación del verano eterno. Su sonrisa luminosa, su energía despreocupada y su encanto natural la convirtieron en la reina de las comedias románticas. De La Máscara a There's Something About Mary, todo lo que tocaba se convertía en éxito. Era la vecina perfecta, la amiga divertida y la estrella que parecía inmune al paso del tiempo. Sin embargo, detrás de esa imagen fresca había un cansancio acumulado. En varias entrevistas, Cameron confesó que la fama la había vaciado. Vivía en aeropuertos, rodajes y alfombras rojas, pero no tenía espacio para una vida real. En 2014, en el punto más alto de su carrera, tomó una decisión inesperada: dejar Hollywood. Rechazó proyectos millonarios, desapareció del radar y se dedicó a reconstruir su salud mental y física. Durante casi una década, se mantuvo lejos de las cámaras, estudiando nutrición y meditación y escribiendo libros sobre bienestar. En ese tiempo, su rostro, que durante años fue sinónimo de juventud, cambió con naturalidad. Algunos lo vieron como una pérdida, otros como una liberación. Cuando reapareció en público, las redes sociales no hablaron de su regreso, sino de sus arrugas. Cameron respondió con calma. Dijo que no quería seguir luchando contra el reloj, sino aprender a vivir en paz con su edad. Su historia no es la de una mujer que perdió la belleza, sino la de alguien que dejó de necesitarla para existir. En una industria que teme envejecer, Cameron Diaz eligió algo más valiente: crecer. Number 7. Renée Zellweger. Nacida el 25 de abril de 1969 en Katy, Texas, Estados Unidos. Renée Zellweger conquistó Hollywood sin necesidad de perfección. Su sonrisa asimétrica, su voz suave y su autenticidad la hicieron única. Con Jerry Maguire y Bridget Jones's Diary, se transformó en el rostro de una generación que buscaba héroes imperfectos. Era la actriz que demostraba que la vulnerabilidad también podía ser magnética. Después del Oscar por Cold Mountain, desapareció. Durante casi 6 años, no pisó un set ni una alfombra roja. Los rumores se multiplicaron: depresión, cirugías, retiro voluntario. En 2014 reapareció en un evento benéfico y el público quedó desconcertado. Su rostro se veía distinto. Los titulares no hablaron de su trabajo, sino de su nueva cara. Los expertos especularon con cirugías, pero ella guardó silencio. Años más tarde explicó que su retiro fue por agotamiento. Dijo que se había sentido vacía, que había olvidado quién era sin los personajes. Vivió en soledad, viajó sin ser reconocida y volvió a estudiar arte dramático. Cuando regresó, ya no le importaba recuperar su antigua imagen. Lo que quería era recuperar su voz. Su papel en Judy le devolvió el prestigio y le ganó un segundo Oscar. Pero lo más importante fue otra cosa. El público volvió a verla, no a compararla. Renée Zellweger envejeció bajo los focos, pero aprendió a hacerlo en sus propios términos. En un Hollywood que teme la arruga, ella eligió la verdad. Number 8. Russell Crowe. Nacido el 7 de abril de 1964 en Wellington, Nueva Zelanda. Durante los primeros años del nuevo milenio, Russell Crowe era la imagen de la virilidad cinematográfica. En Gladiator alcanzó una gloria que pocos actores han saboreado. Un Oscar, fama mundial y la admiración de un público que lo veía como el último héroe clásico de Hollywood. Su presencia era imponente, su mirada segura, su temperamento legendario. Sin embargo, ese mismo temperamento empezó a volverse en su contra. Crowe fue conocido por sus estallidos de ira, peleas con periodistas y conflictos con directores. La prensa lo bautizó como el gladiador fuera de control. Detrás de la furia
había agotamiento y una fuerte dependencia del alcohol. Con el tiempo, su físico comenzó a cambiar. Aumentó de peso, y el hombre de torso de acero se convirtió en una figura cansada y pesada, irreconocible para muchos fanáticos. Durante años, las fotos de sus apariciones públicas fueron crueles. Los titulares ya no hablaban de su talento, sino de su cuerpo. Le preguntaban si se había dejado ir. Y él respondía con ironía: "No me dejé ir, simplemente me quedé". Entre rodajes menores y una vida cada vez más privada, Russell Crowe dejó que la industria lo olvidara por un tiempo. Aún así, su historia no terminó en decadencia. Con los años, recuperó la calma. Se refugió en su granja en Australia, empezó a dirigir y a tocar música. Ya no busca ser el héroe perfecto, sino un hombre en paz con sus cicatrices. Crowe envejeció a la vista de todos, y al hacerlo, demostró que incluso los gladiadores necesitan bajar la espada para volver a respirar. Number 9. Demi Moore. Nacida el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. Durante los 90, Demi Moore fue sinónimo de poder. Con Ghost, Indecent Proposal y G.I. Jane se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y en el rostro de una nueva mujer, independiente, fuerte y seductora. Su belleza era tan imponente que las revistas la llamaban la diosa de la pantalla. En un mundo dominado por hombres, Demi imponía sus propias reglas. Pero la perfección tenía un costo. Moore fue una de las primeras actrices en someterse a cirugías para mantener una imagen impecable, gastando millones en tratamientos estéticos. Sin embargo, la presión por no envejecer la empujó a una obsesión autodestructiva. En su autobiografía reveló que sufrió trastornos alimenticios, adicciones y una profunda soledad incluso en los años en que parecía tenerlo todo. Su matrimonio con Ashton Kutcher, 16 años menor que ella, la colocó otra vez bajo el escrutinio público. La prensa la retrató como una mujer desesperada por conservar la juventud. Cuando el matrimonio terminó, Demi se derrumbó. Sufrió crisis emocionales, hospitalizaciones y una larga rehabilitación. Su rostro, marcado por los años y por los intentos de detenerlos, reflejó ese dolor. Hoy, a sus 60 años, ha aceptado su transformación. En las redes sociales se muestra sin filtros y participa en causas por la salud mental. Ya no busca la perfección, busca serenidad. Su historia revela la cara más cruel de Hollywood, una industria que exige eternidad, pero castiga a quienes intentan conseguirla. Demi Moore no venció al tiempo, pero aprendió a convivir con él, y eso en Hollywood ya es una forma de victoria. Number 10. Megyn Kelly. Nacida el 18 de noviembre de 1970 en Champaign, Illinois, Estados Unidos. Megyn Kelly no era una actriz, pero durante más de una década fue una de las caras más reconocidas del poder mediático estadounidense. Como presentadora estrella de Fox News, su imagen de seguridad, elegancia y control la convirtió en una figura de influencia comparable a cualquier celebridad de Hollywood. Su mirada firme y su tono calculado la hicieron famosa, y su belleza helada, casi inaccesible, completó el mito. Sin embargo, tras las cámaras, su vida estaba lejos de esa perfección televisiva. Kelly trabajaba jornadas de hasta 14 horas al día, bajo la presión constante de mantener altos índices de audiencia. En 2016, cuando denunció públicamente los abusos del entonces presidente de la cadena, Roger Ailes, su carrera dio un giro abrupto. Se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento Me Too, pero también en blanco de ataques y boicots. Poco después, fue contratada por NBC, en un acuerdo millonario. Pero su programa fracasó. Los medios, implacables, comenzaron a enfocarse en su aspecto físico, su rostro endurecido, sus facciones más rígidas, el paso de los años que la televisión no perdona. La misma cámara que la había encumbrado, ahora parecía buscar defectos. Lejos de esconderse,
Megyn Kelly reinventó su carrera en medios independientes. Admitió que había sentido miedo de envejecer en pantalla, de no poder seguir el ritmo de una industria que exalta la juventud. Hoy, desde su propio canal, habla sin filtros sobre política, medios y envejecimiento con una franqueza que antes se le prohibía. Megyn Kelly envejeció ante millones, pero lo hizo diciendo la verdad. En una cultura que exige sonreír ante el fuego, ella eligió hablar aunque su voz temblara. Number 11. Lara Flynn Boyle. Nacida el 24 de marzo de 1970 en Davenport, Iowa, Estados Unidos. En los 90, Lara Flynn Boyle fue una de las actrices más prometedoras de su generación. Su rostro delicado, su piel pálida y su mirada hipnótica la convirtieron en el alma enigmática de Twin Peaks, la serie que marcó una época. Hollywood la veía como una futura estrella de culto, misteriosa, sofisticada y con un talento natural para encarnar personajes perturbadores. Sin embargo, su carrera pronto se vio eclipsada por los excesos y la presión estética. Tras participar en Men in Black 2, Boyle desapareció de la gran pantalla. Los rumores hablaron de cirugías plásticas fallidas, inseguridades y una relación conflictiva con su propia imagen. En los 2000, las fotografías que comenzaron a circular mostraban un cambio tan drástico que muchos medios la calificaron como irreconocible. Lo que pocos sabían era que Lara había sido diagnosticada con un trastorno alimenticio desde joven. La obsesión por mantenerse delgada en una industria cruel con el cuerpo femenino se transformó en un enemigo silencioso. En entrevistas esporádicas, confesó que había pasado años evitando mirarse al espejo. Con el paso del tiempo, intentó volver, pero Hollywood no perdona los rostros que ya no encajan con sus moldes. Hoy vive una vida discreta, lejos del ruido, y rara vez aparece en público. Su historia es una advertencia sobre el precio de la perfección. Una mujer que lo tuvo todo y lo perdió intentando mantener una imagen que el mundo no la dejó abandonar. Lara Flynn Boyle no solo envejeció, fue testigo de cómo la industria que la coronó por su belleza la castigó por atreverse a cambiar. Number 12. Ashley Judd. Nacida el 19 de abril de 1968 en Granada Hills, California, Estados Unidos. Ashley Judd fue una de las actrices más queridas del cine de los 90. En películas como Double Jeopardy y Kiss the Girls, combinó inteligencia, fuerza y vulnerabilidad con una naturalidad que la hizo destacar en una industria dominada por los estereotipos. Su rostro expresivo y su presencia elegante la convirtieron en símbolo de autenticidad. Parecía que el tiempo no podía tocarla. Lo que casi nadie sabía era que su vida personal era mucho más dura de lo que mostraba en pantalla. Hija de la famosa cantante Naomi Judd, Ashley creció en medio del éxito y la inestabilidad. De adulta, confesó que había sufrido abusos en su infancia y que durante años luchó contra una depresión severa. Su activismo político y social la ayudó a mantenerse firme, pero también la alejó de los estudios, que la veían como una figura difícil. En 2022, una foto suya generó controversia. Su rostro aparecía visiblemente hinchado. Las redes la atacaron con crueldad, acusándola de haberse desfigurado con cirugías. Poco después, Ashley reveló la verdad. Sufría una rara condición médica que le causaba inflamaciones faciales. No me operé, dijo. Simplemente estoy viva. Su respuesta fue una lección de dignidad ante una sociedad que confunde salud con belleza. Ese mismo año, su madre se suicidó, un golpe que la marcó profundamente. Desde entonces, Ashley ha dedicado su tiempo a hablar sobre salud mental y resiliencia. Su apariencia cambió, sí, pero también lo hizo su propósito. Ashley Judd ya no representa la perfección del Hollywood clásico, sino la verdad de una mujer que ha sobrevivido a su propia historia. Envejecer no la apagó, la volvió más humana. Number 13. Janet Jackson. Nacida el 16 de mayo de 1966 en Gary,
Indiana, Estados Unidos. Janet Jackson creció bajo una sombra imposible de ignorar, la de su hermano Michael. Sin embargo, lejos de quedar opacada, construyó su propio imperio musical. A finales de los 80 y principios de los 90, fue una fuerza imparable. Coreografías precisas, voz hipnótica y una presencia escénica que combinaba sensualidad y control absoluto. Su imagen era sinónimo de perfección, disciplina y elegancia. Pero detrás de ese brillo había una presión constante. Desde muy joven, Janet vivió bajo la crítica pública hacia su cuerpo. En los años 2000, las cámaras comenzaron a registrar cada cambio en su figura, cada arruga, cada rumor de cirugía. Tras su infame incidente en el Super Bowl de 2004, su carrera sufrió un duro golpe. Los medios la castigaron con una dureza desproporcionada, mientras ella se refugiaba en el silencio. Con el paso del tiempo, Janet reapareció con una imagen distinta. Su rostro, antes natural, mostraba señales evidentes de intervenciones estéticas. Las redes no tardaron en compararla con una versión artificial de sí misma. Sin embargo, detrás de esa transformación se encontraba algo más que vanidad. Janet había atravesado años de ansiedad, aislamiento y luchas por su salud física y emocional. En 2017, se convirtió en madre por primera vez, a los 50 años. A partir de entonces, su discurso cambió. Dejó de hablar de fama y comenzó a hablar de aceptación, de fe y de equilibrio. En sus conciertos actuales, su voz suena más suave, pero también más sincera. Janet Jackson ya no baila para impresionar a nadie. Envejeció en un escenario que pocas mujeres logran sobrevivir, y lo hizo aprendiendo que la libertad no se mide en aplausos, sino en la paz de ser uno mismo. Number 14. Donatella Versace. Nacida el 2 de mayo de 1955 en Reggio Calabria, Italia. Donatella Versace nunca fue una actriz de Hollywood, pero su influencia en el glamour de la industria fue tan profunda que su nombre se volvió sinónimo de fama y exceso. Hermana menor del legendario Gianni Versace, pasó de ser su musa silenciosa a convertirse en el rostro de una marca que vestía a todas las estrellas, desde Madonna hasta Jennifer López. Su rubio platino, su piel bronceada y su estilo extravagante definieron una era de opulencia. Sin embargo, la historia detrás del brillo fue oscura. Tras el asesinato de Gianni en 1997, Donatella heredó el imperio familiar y con él una presión inimaginable. Cayó en la adicción a la cocaína, perdió peso de forma alarmante y su rostro comenzó a cambiar. Los tratamientos estéticos, aplicados sin medida, la transformaron casi por completo. Las fotografías de sus apariciones públicas se convirtieron en motivo de burla. La mujer que se volvió de cera, escribían algunos tabloides. Lo que pocos sabían era que la diseñadora había pasado años intentando reconstruir no solo su carrera, sino su identidad. En entrevistas recientes, reconoció que su obsesión por la imagen era una forma de ocultar el duelo y el miedo a desaparecer junto con su hermano. En 2007, ingresó en rehabilitación y, desde entonces, ha intentado reconciliarse con el paso del tiempo y con su cuerpo. A pesar de las críticas, Donatella mantuvo en pie el legado de Versace y lo llevó a nuevas generaciones. Hoy es un ícono de resistencia en un mundo que devora a sus ídolos. Su rostro ya no es el mismo, pero su poder sigue intacto. Envejecer, para ella, no fue una derrota, sino la prueba de que incluso detrás del mármol puede latir un corazón cansado, pero vivo. Number 15. Axl Rose. Nacido el 6 de febrero de 1962 en Lafayette, Indiana, Estados Unidos. En los 80, Axl Rose era el símbolo absoluto de la rebeldía. Con su voz rasgada y su carisma salvaje, lideró a Guns N' Roses y se convirtió en una leyenda viva del rock. Era el joven impredecible que desafiaba a la prensa, provocaba a las autoridades y dominaba los escenarios con una energía casi peligrosa. Su rostro, su cuerpo y su actitud representaban el exceso, la juventud y la arrogancia que el público adoraba.
Pero la cima del rock suele venir con una factura alta. Axl pasó de los estadios llenos a los años de silencio. Las drogas, el alcohol y los conflictos internos con los miembros de la banda lo aislaron. Durante una década entera desapareció del ojo público, y cuando regresó, el público no lo reconoció. Su rostro estaba hinchado, su cuerpo había cambiado, y la voz que una vez rugía parecía haberse quebrado. Muchos lo atribuyeron a cirugías, otros al abuso de medicamentos y a los estragos de la vida nocturna. Axl nunca aclaró del todo qué le ocurrió, pero sus apariciones esporádicas hablaban por él. Las redes se llenaron de comparaciones crueles entre el ídolo del pasado y el hombre cansado del presente. Sin embargo, quienes lo conocen de cerca dicen que encontró cierta paz fuera del caos. Vive con discreción, sin buscar redención ni gloria. Su transformación es una metáfora perfecta del rock, joven, brillante y condenado a arder rápido. Axl Rose envejeció como vivió, sin pedir permiso y sin disculparse. En un mundo donde todos intentan conservar la juventud, él es la prueba de que la rebelión también tiene arrugas. Number 16. Valerie Bertinelli. Nacida el 23 de abril de 1960 en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Valerie Bertinelli fue uno de los rostros más dulces de la televisión estadounidense. En los 70 se hizo famosa con la serie One Day at a Time, donde su sonrisa inocente y su simpatía natural la convirtieron en la novia de América. Con el tiempo, consolidó su carrera como actriz y conductora, y también como una de las figuras más queridas por el público familiar. Pero bajo esa imagen luminosa se escondía una relación tormentosa con su propio cuerpo. Durante décadas, Valerie fue objeto de escrutinio por su peso. La prensa seguía cada fluctuación como si fuera un acontecimiento nacional. Ella misma confesó que llegó a obsesionarse con la báscula, y que ese ciclo de dietas y autocrítica le robó años de felicidad. En sus memorias, admitió que se sentía prisionera de una industria que le exigía seguir pareciendo la joven que había sido a los 20 años. Tras su divorcio del legendario guitarrista Eddie Van Halen, su vida dio un vuelco. La pérdida de su exmarido, con quien mantuvo una relación cercana hasta su muerte, la marcó profundamente. La tristeza se reflejó en su rostro, en su postura y en su mirada. Cuando reapareció en televisión, los medios se centraron más en su aspecto que en su trabajo, calificándola de irreconocible. Lejos de rendirse, Valerie decidió usar su experiencia como ejemplo. En lugar de esconderse, empezó a hablar públicamente sobre aceptación corporal y envejecimiento con dignidad. «Ya no busco ser delgada», dijo. «Busco estar viva». Su historia es la de una mujer que comprendió que la belleza no se pierde con los años, sino cuando dejamos de tratarnos con amor. Valerie Bertinelli no es el retrato de una caída, sino el de una liberación, la de alguien que finalmente aprendió a verse con los ojos de la paz. Number 17. Kathleen Turner. Nacida el 19 de junio de 1954 en Springfield, Missouri, Estados Unidos. En los 80, Kathleen Turner era el símbolo de una sensualidad inteligente y poderosa. Su voz grave, su elegancia natural y su presencia magnética la convirtieron en una de las actrices más deseadas de su tiempo. Protagonizó éxitos como Romancing the Stone y Body Heat, donde irradiaba confianza y dominio absoluto. Era una mujer que no necesitaba gritar para ser escuchada. Pero a mediados de los 90, su cuerpo empezó a traicionarla. Turner fue diagnosticada con artritis reumatoide, una enfermedad crónica y dolorosa que deforma las articulaciones y limita los movimientos. Pasó años en silencio, soportando el dolor mientras los rumores sobre su deterioro físico crecían. La prensa no sabía de su condición, solo veían el aumento de peso, la rigidez al caminar y el rostro inflamado. En un mundo donde la belleza era su moneda más fuerte, Kathleen se sintió invisible. En entrevistas posteriores, confesó que hubo días en que apenas podía levantarse de la cama para rodar. Tenía que elegir entre caminar o trabajar, dijo.
Para controlar el dolor dependía de medicamentos que alteraron su apariencia. Hollywood, implacable, la descartó. Las ofertas se evaporaron, y la mujer que había sido un ícono de deseo fue reducida a objeto de curiosidad. Con el tiempo, Kathleen encontró una nueva voz en el teatro y en la enseñanza. En lugar de ocultarse, decidió enfrentar la cámara tal como era. Su rostro cambió, sí, pero su carácter permaneció intacto. La belleza se desvanece, dijo alguna vez, pero la fuerza se queda. Hoy, cuando aparece en público, su presencia sigue imponiendo respeto. Kathleen Turner envejeció con el tipo de coraje que solo nace del dolor. Y en una industria que teme la imperfección, ella se convirtió en su espejo más honesto. Number 18. Lisa Rinna, nacida el 11 de julio de 1963 en Newport Beach, California, Estados Unidos. Lisa Rinna comenzó su carrera en los 90 como una actriz televisiva carismática. Su papel en Melrose Place la lanzó a la fama y su sonrisa amplia, junto con su energía inagotable, la hicieron reconocible al instante. A diferencia de muchas de sus colegas, Lisa siempre habló abiertamente sobre su ambición y su deseo de mantenerse relevante en la industria. Pero en un entorno donde la juventud es una religión, Rinna tomó decisiones que marcaron su imagen para siempre. Fue una de las primeras celebridades en admitir públicamente el uso de rellenos faciales y cirugías estéticas. Lo hizo sin vergüenza, aunque los resultados no siempre fueron favorables. Sus labios, en particular, se convirtieron en objeto de debate y burla mediática. Durante años, la prensa sensacionalista la presentó como el ejemplo de lo que no debe hacerse. Lo que pocos mencionaban era la presión constante que sentía por trabajar en un medio que no perdona el envejecimiento. Lisa confesó que las críticas la afectaron profundamente y que, por momentos, pensó en abandonar su carrera. Sin embargo, lejos de esconderse, decidió usar su historia como advertencia. En entrevistas recientes, explicó que muchas de sus cirugías fueron impulsadas por inseguridad y miedo a perder trabajo. Con el paso del tiempo, Rinna se reinventó como presentadora y figura de reality. En The Real Housewives of Beverly Hills, transformó su vulnerabilidad en una marca personal. Aceptó sus errores, sus cambios físicos y su edad con un humor que desarma. «He cometido excesos», dijo, «pero al menos fueron míos». Lisa Rinna envejeció bajo los reflectores más crueles, pero lo hizo de pie. Su rostro puede haber cambiado, pero su actitud se volvió más firme. En Hollywood, donde todos intentan ser eternos, ella eligió ser honesta, y eso, paradójicamente, la hizo inolvidable. Number 19. Rose McGowan, nacida el 5 de septiembre de 1973 en Florencia, Italia. Rose McGowan llegó a Hollywood en los 90 como una fuerza distinta. Tenía una belleza poco convencional, una mirada desafiante y una personalidad imposible de domesticar. Se hizo famosa con Scream y Charmed, y pronto se convirtió en una de las musas del cine alternativo. Pero detrás de esa imagen rebelde, se escondía una historia que la industria prefería ignorar. Durante años, Rose fue una de las víctimas silenciadas de Harvey Weinstein, el productor más poderoso de Hollywood. Su carrera se desplomó después de rechazarlo y denunciar su acoso. Fue marginada, vetada y ridiculizada públicamente. En lugar de rendirse, se convirtió en una de las voces más valientes del movimiento Me Too, revelando los abusos sistémicos que corroían la industria. Mientras su vida profesional colapsaba, también lo hacía su apariencia. Un accidente automovilístico le dejó cicatrices en el rostro, lo que la obligó a someterse a cirugías reconstructivas. Las fotos posteriores provocaron titulares crueles. Rose McGowan, irreconocible. Pero la actriz nunca escondió sus heridas. Dijo que su rostro era testimonio de supervivencia, no de vanidad. Con el tiempo se alejó de Hollywood y se trasladó a México, donde vive más libre de la persecución mediática. Escribe, canta y produce documentales sobre injusticia social. Sus arrugas, su expresión dura y su voz firme
son el reflejo de una mujer que lo perdió todo, pero ganó su independencia. Rose McGowan ya no busca aprobación ni papeles en grandes producciones. Se convirtió en lo que Hollywood nunca toleró, una mujer que envejece sin miedo, con la verdad como único maquillaje. Number 20. Don Johnson. Nacido el 15 de diciembre de 1949 en Flat Creek, Missouri, Estados Unidos. En los 80, Don Johnson representaba el ideal masculino del Hollywood televisivo. Con su traje blanco, su mirada intensa y su aire despreocupado, Miami Vice lo convirtió en un ícono de estilo. Era el hombre que todos querían ser. Rebelde, sofisticado y con una seguridad que traspasaba la pantalla. Su popularidad fue tan grande que por un tiempo no hubo alfombra roja en la que su nombre no brillara. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, Johnson vivía una batalla interna. Durante los años de fama, cayó en una espiral de adicciones y excesos. Su vida nocturna era legendaria, y los titulares lo describían como el epítome del exceso ochentero. Los años de abuso dejaron huellas en su salud y en su rostro. Con el tiempo, la piel curtida, las arrugas profundas y la mirada cansada reemplazaron al galán eterno. A diferencia de otros, Don Johnson no trató de esconder su envejecimiento. En entrevistas reconoció sus errores y los años que perdió intentando llenar vacíos con fama y dinero. Dijo que el verdadero cambio llegó cuando se convirtió en padre y decidió mantenerse sobrio. Esa decisión no solo salvó su vida, sino que le devolvió su carrera. Reapareció en producciones como Knives Out y Watchmen, esta vez no como el seductor, sino como el hombre que había sobrevivido a su propio mito. Hoy, a más de 70 años, Johnson luce diferente, pero conserva una elegancia serena. Ya no necesita ser el protagonista para ser recordado. Su transformación no es una historia de decadencia, sino de redención. Don Johnson envejeció. Sí, pero lo hizo con la conciencia de quien finalmente entendió que la fama pasa, y la vida, si se cuida, permanece.